la paternidad. Definitivamente ser padre es una experiencia compleja, retadora. Se puede ser más allá de un proveedor, se puede ser más allá de esa figura de la ley. ¿Qué hacer? ¿Cómo ubicarnos frente a un rol tan desafiante, especialmente uno que deja huellas, estés presente o no? Ser padre es una figura o es un rol fundamental de la vida sobre el que debemos detenernos a pensar, especialmente hoy que se celebra en muchos países el Día del Padre. ¿Por qué será que el Día de la Madre se celebra y nadie se lo cuestiona, mientras que a muchos padres se les señala con el dedo y se les reclama su ausencia u otros errores? ¿Cómo reconciliarnos con la idea de una paternidad diferente, posible y necesaria? Sobre esto va el episodio número 75 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, psicoanalista y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba en mis redes sociales, este episodio iba a estar centrado en las preguntas que ustedes hicieron sobre la paternidad. Quiero aclarar que vamos a ir respondiendo algunas de estas inquietudes muy interesantes por demás, pero que hay otros elementos que hacia el final de este episodio voy a ir desarrollando junto a ustedes y que va a permitir quizá llevarnos una visión distinta sobre la paternidad. Tal como decía en el intro, me parece que es muy importante pensar qué hay detrás de la paternidad. La paternidad me impresiona y cuando lo escucho, converso, veo que es una figura o es un rol, una función que está muy cuestionada. Veámoslo nada más incluso en términos de la celebración. A la madre se le celebra incluso a pesar de los errores que pueda haber cometido, mientras que al padre no. Pareciera que el padre es una figura que merece menos reconocimiento o sobre la que se guarda muchísimo resentimiento. Y no quiero decir que este resentimiento que se le guarda a muchos padres no sea justificado, pero ¿qué lleva a las formas en las que se vive la paternidad? Yo creo que eso es algo sobre lo que vale la pena pensar. Vale la pena pensarlo no solo desde el lugar de hombre y potencialmente padre, sino es que vale la pena también pensarlo desde el lugar o desde el rol o desde la posición femenina. ¿Cómo se vivió la figura de un papá? ¿Qué significa lo masculino? ¿Cómo nosotros transmitimos a nuestros hijos lo que supone un rol tan particular como este? ¿Permitimos? ¿No? Esto es otra pregunta que yo me haría. ¿Permitimos la presencia del padre? O a veces podemos tener la fantasía de que es posible una crianza sin paternidad. Bueno, vamos a ir hablando sobre estos temas a lo largo del episodio. Fíjense, una de las primeras preguntas que me hacen es, padres que se ausentan y dicen que es por el comportamiento de sus hijos. Empecemos con lo primero, padres que se ausentan. Muchas de las preguntas y muchos de los comentarios que he recibido sobre el tema de la paternidad tocan el tema de la ausencia. Y yo creo que aquí ya vale la pena marcar algo que aplica para la paternidad, pero que también tiene sentido en cuanto a la maternidad, por lo que pudiéramos decir que es un tema de la parentalidad, ¿no? Esta idea tiene que ver con el hecho de que son figuras tan esenciales y tan importantes que incluso producen efectos marcadísimos en nuestra vida, aun si no los conocimos. Es decir, es muy llamativo porque uno pensaría, bueno, ¿quién tiene posibilidad de dejar huella en tu vida? ¿Quién ha estado en ella? Pero resulta que tanto el padre como la madre son figuras que inclusive sin haber estado físicamente presentes, sin que les hayas conocido,
dejan una marca en tu vida. Una marca o bien por la vía de la pregunta de qué pasó, por qué no estuvo, no sé qué, o bien por la vía de, bueno, lo que significó esa experiencia. Entonces, el primer tema es padres que se ausentan. Uno siempre tendría que preguntarse por qué se ausenta el padre. Yo intuyo algunas respuestas que podemos analizar. Una de ellas, este probablemente pudo ser un padre que incluso tuvo una experiencia frágil, conflictiva, de paternidad. Hay muchos padres que justamente su dificultad también viene dada con cómo ocupas un rol sobre el que no tienes referencia o en el que no pudiste tener una experiencia enriquecedora o una experiencia que anime a ser repetida. ¿No? O sea, una figura, un padre ausente probablemente pudo tener un papá ausente también, o un padre abusivo, o distintas modalidades de paternidad en las que no se haya un vínculo que se desee transmitir, que se desee repetir. Ahora, esto tampoco es una excusa, ¿no? Y yo creo que vale la pena decirlo claramente, porque he tenido también contacto con hombres que no tuvieron unas figuras afectivas o unas figuras parentales, a ver, deseables, recomendables o loables de alguna manera, y sin embargo se propusieron hacerlo distinto con sus hijos, ¿ok? Generalmente detrás de la ausencia hay un punto de no querer hacerse cargo o no poder hacerse cargo en un momento determinado. Ahora bien, cuando nosotros miramos el tema de la ausencia, por eso digo, hay una parte que toca la propia historia de ese padre, pero también existe, y lo he visto más de una vez, dinámicas familiares en las que tras haber una ruptura amorosa, es decir, se quiebra el vínculo de la pareja, entonces el conflicto se hace tan intenso en la ruptura que muchos hombres se alejan. Se alejan al punto que se alejan de sus hijos, lo cual evidentemente produce un daño incalculable, un daño terrible, y esto hay que decirlo. Ahora, pero ¿qué condiciones se dan, ¿no? Para que este alejamiento tan marcado se produce? Generalmente vemos que cuando esto pasa, los niños han estado como víctimas del fuego cruzado entre ambos padres, ¿no? Y que de alguna manera están puestos en un lugar que mucho tiende a la manipulación de lado y lado, que mucho tiende a la triangulación y que definitivamente hace que sea muy complejo. Entonces el padre eventualmente elige perder a los hijos en lugar de perder su salud mental. Lo pongo entre comillas porque tampoco creo que sea una respuesta válida. Creo que siempre ahí hay algo adicional que afrontar. Pero cuidado, y sobre todo lo digo porque hay madres que obstaculizan enormemente la posibilidad de que ese padre se conecta. Y de nuevo, para quien escucha este episodio, no piense que estoy queriendo decir que entonces las mujeres son culpables de la ausencia de los hombres. Es que no es una cosa blanca o negra. Sé que estamos en un tiempo donde todo se mira muy rápido, incluso se puede descontextualizar. Acá hay que decir, hay circunstancias en las que el dolor de pareja, hay circunstancias en las que el dolor de vida hace que se aleje al otro, consciente o inconscientemente. Hay algunos padres que luchan a pesar de esto, hay algunos hombres que se quedan, pero estos no son necesariamente la mayoría y requieren de haber tenido una experiencia probablemente de paternidad que les permita sostener ese lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que también esto hay que decirlo. Tenemos que entender, tanto en el caso de padres como en el caso de madres, que si cae el vínculo de pareja, lo cual es perfectamente válido y posible, no quiere decir que se anula o deba romperse el vínculo parental.
Dicho de otra manera, tú te puedes separar de tu pareja sin ningún problema, aunque siempre trae pues, su cola, por supuesto, pero es distinto a separarte de tus hijos. Eso hay que tenerlo muy claro porque el vínculo con los hijos es un vínculo que ni siquiera con la muerte se extingue, porque aunque mueran tus padres, su presencia, su recuerdo, las preguntas que te has hecho alrededor de ellos siguen vivas, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta inicial, padres que se ausentan y dicen que es por el comportamiento de sus hijos. Bueno, esta es la historia también del locus de control externo. Por supuesto que hay experiencias con hijos que son más fáciles que otras, pero pensar que o atribuir la ausencia al comportamiento de los hijos creo que también es algo que desresponsabiliza al padre. O sea, es un padre que pone del lado de los hijos que sean capaces de regular cosas en las que probablemente necesitaron ese apoyo de papá o de mamá también. De manera que yo y quien siga este podcast desde hace tiempo lo va a poder ver con claridad. Siempre estoy apelando a la responsabilidad individual. Hay responsabilidades colectivas, hay otros procesos, pero a ver, no hay manera de uno moverse en la vida si uno no se ve implicado en lo que le pasa. De manera que decir que es por los hijos que tú te alejas, bueno, deja de lado que hay otras cosas, otras resistencias y otros conflictos y que, bueno, es necesario que uno pueda ponerse en un lugar de asumir la responsabilidad. Porque incluso si el comportamiento de tus hijos es un comportamiento que te incomoda, que te inquieta, que te molesta o que te preocupa, bueno, sobre eso se pueden hacer cosas y sobre eso se puede trabajar, pero para trabajarlo hay que estar, ¿ok? Entonces, insisto, ni blanco ni negro, porque a veces la dinámica familiar aleja al otro, a veces la dinámica de las rupturas y de las separaciones dificultan el vínculo y más adelante, por supuesto, esos vínculos más frágiles dan lugar a que, bueno, uno piense que es que la cosa está afuera y no que el tema tiene que ver con uno. A ver, la siguiente pregunta, ¿la paternidad es solo la del padre? Esto es muy interesante porque en días como hoy, sobre todo en lugares donde hubo padres ausentes, uno escucha con regularidad la idea de felicitar a mamá porque mamá fue mamá y papá y todo esto. Quiero decir lo siguiente, la función, y esto es uno de los elementos quizá más importantes que uno puede entender sobre la paternidad, la función paterna, ¿sí? Es algo que puede ejercer cualquiera. Y no cualquiera, porque no es la idea esta de mamá solo hay una, papá es cualquiera, no. Porque también la función materna en cuanto al cuidado y en cuanto a un conjunto de procesos la puede ejercer otra persona que no es tu mamá biológica. De hecho, veamos el caso de las adopciones, donde esto pasa ampliamente. O veamos el caso de hogares donde mamá también estuvo ausente, solo que de la ausencia materna se habla poquito, y quien ejerció el cuidado fue una abuela. ¿Ok? Y allí hay un vínculo materno. Ahora, en cualquier caso, la función, y esto creo que es central, nos habla de que tanto el rol de mamá o el rol de papá en cuanto al afecto puede ser desempeñado por otro que no sea el biológico, ¿sí? Ahora, el que sea desempeñable por otro también nos habla de que puede ser que quien cumple ese rol paterno no necesariamente sea ni siquiera un hombre. ¿Ok? Esto es posible. Ahora, no confundamos la función paterna con ser padre. ¿Ok? Porque si tú eres madre, eres madre. No eres madre y padre, porque eso sería como una suerte de figura de la totalidad que no existe. Entonces, se puede ejercer una función paterna que cumpla el lugar de la ley, que cumpla el lugar del límite, que cumpla el lugar ordenador, que cumpla el rol, sí.
pero eso lo puede hacer una mamá, una abuela, un tío, un otro que ni siquiera a lo mejor forma parte del vínculo inmediato de la familia nuclear. Puede ser un referente que en un momento dado se coloca en ese lugar. Entonces, la paternidad es más amplia que la idea del padre biológico, pero no nos confundamos pensando entonces papá y mamá como un solo ente. Qué bueno que hay mamás que a pesar de la ausencia paterna y a pesar de las dificultades, han sido capaces de estar allí para sus hijos, de estar presentes, de cuidarles, de representarles, de hacerles sentir acompañados. Pero no perdamos de vista que aún así siempre hay un vacío. O sea, siempre hay un algo que queda marcado de lo que faltó de esa presencia paterna. Ahora, el hecho de que haya una falta no quiere decir que es una tragedia. No quiere decir que con eso no se pueda vivir, sino que sobre esa falta habrán cosas que elaborar, habrán cosas que trabajar para que su efecto no sea un efecto traumático. Por otro lado, padres que dan el apellido pero nunca estuvieron presentes. La idea de dar el apellido como quien ofrece un privilegio. Mira, esto es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que creo que viene como de una otra época en la que parecía que el apellido, claro, el apellido te daba un lugar, sobre todo en la época que existía una distinción entre el hijo natural, ¿sí? Y el hijo, bueno, plenamente reconocido. Esta diferencia hacía que, bueno, un hijo no reconocido, un hijo fuera del matrimonio, un hijo en condiciones, pues no de una relación formal, dieran lugar a dinámicas de discriminación, a un lugar desfavorable socialmente hablando. Entonces, claro, inclusive se agradecía que un padre reconociera a su hijo como, bueno, como quien le daba algo distinto, como quien le daba una puerta de entrada a la sociedad. Hoy día tendríamos que decir, bueno, ese papá lo que está en tal caso es cumpliendo con lo mínimo de su deber. Y que incluso dar el apellido en sí mismo, sí, lo vincula, permite que ese niño sepa quién es su papá, pero si se limitó exclusivamente a eso, no le está dando nada en clave de privilegio, lo que está es cumpliendo con lo mínimo legal. Lo mínimo legal en cuanto a su identidad. Ojo, porque además tener un hijo no solo se trata de un asunto de reconocimiento legal, hay un conjunto de obligaciones, de manutención, de apoyo, de presencia, de un conjunto de temas. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, voy allí. Entonces, yo creo que hay que cuestionar un poco esta idea. También he visto el caso de mamás que, bueno, quedan en estado producto de una relación casual o de una relación con alguien con quien no querían proseguir un vínculo de manera no planificada y bueno, y deciden nunca decirle a este papá, deciden presentar al niño solo con sus apellidos, de manera que sin darse cuenta privan al niño de la posibilidad de tener ese padre, que puede ser bueno, malo, mejor, peor, quién sabe, porque eso estará por verse, aunque existan evidentes factores de riesgo que valga la pena tener en cuenta. Pero cuando una madre justamente, y conecto con la pregunta anterior, quiere ocupar ese rol sin dejar espacio a que el otro pueda hacerse presente, también está privando a su hijo o hija de la posibilidad de entrar en contacto con esa otra figura. Sobre todo pienso que es muy interesante y muy importante ver que el hecho de que al menos biológicamente se requieran de dos seres para dar vida a uno nuevo, nos habla de la necesidad también allí, como yo lo veo, de equilibrio y de contraste. O
sea, porque hay veces que el deseo, sobre todo el deseo materno, puede ser un deseo muy voraz, un deseo, o sea, de absorber, de proteger al niño y con la mejor de las intenciones. Y esto también es algo que sucede mucho de forma inconsciente, pero en ese vínculo tan intenso, a veces es necesaria la presencia, o no a veces, corrijo, es necesaria la presencia de un tercero que ponga un límite, que ayude a que ese niño o niña se separe un poco de la madre y pueda conformarse como sujeto, como individuo. Entonces, creo que esto es algo que vale la pena tener presente. A ver, por allí me preguntaban también, los efectos de la ausencia del padre, ¿cómo me afecta si no lo conocí? Bueno, parte de lo que creo que afecta pasa mucho por la pregunta sobre, a ver, si estuvo presente ese papá, bueno, mucho hay alrededor del tema del reconocimiento, de ser visible, del vínculo, un conjunto de cosas. Ahora, pero si ese padre no estuvo presente, de lo que queda con la ausencia muchas veces es la pregunta, ¿por qué no me quiso? ¿Por qué no estuvo? ¿Qué pasó que se fue? ¿Qué hice? ¿Qué no le habrá gustado de mí? ¿Tendré yo algo mal? Entonces, claro, es una pregunta, o sea, la ausencia deja una pregunta abierta sobre el vínculo. Y como es una pregunta que no tiene respuesta de un interlocutor, entonces puede llegar a dejar como efectos muy hondos porque estamos dándole mucha vuelta, estamos como muy conectados con ella, ¿no? Y en la medida en que no tiene respuesta, pero se siente la ausencia, bueno, allí entonces viene un gran malestar. Como lo decía hace un rato, el padre deja efectos incluso sin estar físicamente presente. Entonces ahí hay un trabajo enorme por delante de poder pensar, de poder revisar, bueno, qué está pasando, qué hay detrás. Incluso es muy interesante cuando aparecen los padres a los años, porque a veces pasa, bueno, hay quien dice, yo no sé si quiero conocerlo, y por otro lado también hay ocasiones en las que es interesante plantearse esa posibilidad y sobre todo por el lado de que te ofrece una ventana para aclarar algunas dudas, algunas preguntas que si no siempre van a quedar un poco con puntos suspensivos. No quiere decir esto que es que hay que hacerlo obligatoriamente. Hay gente que logra resolver y darse cuenta que cuando tú eres un niño, y sobre todo esto lo vinculo con la primera pregunta, realmente qué hay que tú puedas hacer que sea tan significativo como para que un padre decida dejar de estar. La elección de la ausencia tiene que ver con algo más allá de los hijos. A pesar de que hayan condiciones que alejen, a pesar de que hayan condiciones que no sean favorables. Pero también todo esto siempre nos lleva al terreno del deseo. Quien desea ser padre y lo hace con convicción, lo hace conectado desde ese lugar, mira, lucha en condiciones complejas. He visto papás luchando en procesos judiciales, en procesos de distinta índole, a pesar de las trabas, a pesar de vínculos muy tóxicos, a pesar de procesos muy complicados, por la necesidad, por el deseo de estar en la vida de sus hijos. Y no solo por la huella y el efecto que ellos vayan a dejar en la vida de sus niños, sino porque esos papás también necesitan de sus hijos, también quieren ese contacto, también quieren ese cariño. Entonces eso hace una diferencia también muy marcada, muy marcada. Ahora, el deseo es algo que se causa, el deseo tiene que ver con vínculos, de manera que lo que se juega también en esa relación hace una gran diferencia. Por allí tenemos también cómo sanar con ese papá que se ausentó y ahora quiere estar presente. Justo el tema del que les hablaba un poco antes. Mira, yo tengo una idea, que yo no sé si sea la idea más popular o la mejor idea del mundo, pero es una idea y la practico, ¿no? Yo creo que el perdón es un proceso que tiene que ver con entender cuáles son las condiciones que dieron lugar a que algo sucediera, cómo eso afectó mi vida y soltar. Aclaro,
O sea, yo perdono cuando entiendo por qué algo pasa de una determinada manera. Cuando digo, bueno, entiendo que hubo unas razones, que hubo unas circunstancias, incluso entiendo el error del otro. ¿Ok? O sea, decir, entiendo que el otro se equivocó, entiendo que el otro hizo no sé qué, y puedo soltar. ¿Qué quiere decir puedo soltar? Que bueno, que yo ya no sigo alimentando este tema en mi vida, no sigo quedándome allí pegado en términos de que no estoy permanentemente dándole una y otra vez vuelta no, sencillamente entiendo que esto pasó, entiendo, acepto esas condiciones y puedo empezar a dejar ir. Pero, cuidado, porque dejar ir no es igual o perdonar, no es igual a reconciliar. Porque reconciliar nos lleva a la idea de que todo iba a ser como antes, de que vamos a recuperar el tiempo perdido, de que no pasó nada. Y resulta que sí, hay cosas que pasan que no podemos olvidar. Que yo entienda, que yo suelte en términos del enganche personal que pueda tener con la situación, no equivale a decir que es que las cosas van a ser como antes. Y esto es algo que yo tengo que tener claro y también tengo que hacérselo saber al otro. Mira, qué bueno que estás ahora o chévere, qué bueno que hemos tenido la oportunidad de sanar, hemos tenido la oportunidad de seguir, pero el vínculo habrá que construirlo, habrá que ver qué pasa, ¿no? Y esto en cuanto a la posibilidad de que uno esté abierto a querer reconstruir, a querer construir algo distinto allí, porque alguien me decía también, puede apartarse un hijo del padre, porque a ver, incluso conectaba con una idea de alguien que me escribía y decía, mira, yo lo perdoné, pero no lo quiero cerca. Bueno, eso también se vale, o sea, porque implica el perdón como un acto en el que yo entiendo y me desengancho, pero eso no quiere decir que es que ahora yo quiera volver a tener un contacto regular, constante, permanente con esa persona. Y eso es válido. Y lamentablemente al otro le va a tocar aceptar eso. O sea, el otro se puede molestar, pero el otro va a tener que lidiar con eso, porque si tú te ausentas durante un periodo de la vida de una persona y regresas, la otra persona puede que entienda, pero ya no quiera conectar. Y esa es una pérdida con la que vas a tener que lidiar. Pero para poder hacer esto, yo creo que es clave ese paso previo en el que tú te atreves a perdonar, en el que tú te atreves a soltar, de manera que no te quedes tú actuando desde un lugar de lo que crees que es una revancha y que después tú mismo estabas deseando esa presencia. Entonces ahí pienso que hay como que digerir muy bien el proceso para ver desde dónde lo estoy haciendo. Si lo hago desde el rencor, desde la revancha, lo hago desde un proceso que he elaborado, que he sanado y digo ya, son preguntas, ¿no? Son preguntas que afortunadamente no admiten impulsividades. Eh, por acá, ¿qué pasa con el papá que está físicamente presente pero no emocionalmente? Yo creo que esta es una tragedia, de verdad, y no lo digo en el sentido de que no hay nada que se pueda hacer, pero es muy doloroso porque a veces pensamos que la ausencia es solo cuando nunca lo viste o no estaba físicamente. Pero resulta que hay papás que habitan en un lugar pero sin deseo, sin ganas de ser padres, sin vínculo. Entonces, se produce muchas veces un vacío muy hondo, además de una cierta sensación de insuficiencia por parte de los hijos, como nada de lo que hago basta para obtener esa mirada de ese padre, esa atención, esa palabra de reconocimiento, lo cual es dolorosísimo, es muy duro, muy difícil de elaborar, de nuevo no imposible, pero además esto es más común de lo que pensamos. Hay muchísima gente que está sin estarlo. Y esto sin meter en consideración qué pasa cuando estamos pegados al celular todo el día, que estamos en un sitio y tienes los papás y todo el mundo en la mesa con los teléfonos y todo el mundo conectado con algo más, pero no hay espacio para vincularse. Evidentemente que eso es algo que cada vez está allí más presente. O sea, estamos no solo los papás, o sea, estamos los seres humanos físicamente allí, pero afectivamente en otro lado. Entonces, yo creo que esto es algo que
sobre lo que tenemos muchísimo que reflexionar y pienso que también es muy duro de elaborar, pero bueno, es necesario hacerlo. Y fíjense qué complejo si lo miramos desde el lugar del adulto ahora mismo, pensar que la manera en que nos ubiquemos, o bien por el lado del cariño, o bien por el lado de la ausencia, o por el lado de la violencia, de la indiferencia, o de cualquier postura que asumamos frente a la paternidad, va a tener unos efectos importantísimos en la vida de los hijos. Y esto es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, sobre todo porque creo que el llamado, tanto para papás, para mamás, para cuidadores, en fin, es a cómo vivimos los vínculos y cómo hacemos de la experiencia de la paternidad y la maternidad, que es tan compleja, una experiencia consciente. O sea, tenemos que hacernos conscientes del impacto que tenemos en la vida de nuestros hijos, del impacto de nuestras posiciones, no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos, de lo que callamos. Hay que hacernos conscientes, sobre todo para permitirnos vivir esa experiencia de una manera que sea fructífera, que sea sana. No quiero decir indolora, porque siempre hay miedos, dificultades, dolores, pero los cuales hay que encarar. Ahora, hemos hablado, sí, tal como lo decíamos, mucho sobre el padre ausente, sobre lo que pasa en determinados contextos donde la paternidad ha fallado, pero yo también quiero decir, hay papás presentes en la vida. Yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente, yo he tenido el privilegio y la fortuna de tener un papá presente, lo cual, luego de hacerme psicólogo, luego de todo lo que me ha tocado vivir profesionalmente, atesoro, porque sé lo que puede significar en la vida de alguien no tener esa figura allí. Y un papá presente, un papá amoroso, un papá que orienta, que aconseja con su experiencia, pero que también permita que sus hijos tomen propias decisiones, que se equivoquen. Es decir, no el papá que quiere, que te prohíbe el error, sino el papá que te acompaña a levantarte de la caída. Yo creo que es muy importante. Por otro lado, padres que también saben poner límite en la relación con las madres. Es decir, un papá que frente a la sobreprotección en un momento dado pone un límite y permite que el niño experimente. Un papá que ayuda a que el niño, por ejemplo, duerma en su cuarto. Un papá que ayuda a enfrentar miedos. Un papá que se coloca en ese rol, creo que es indispensable. Papás que muestran distintos caminos de enfrentar la vida. Miren, yo les comparto una experiencia. Por ejemplo, mi papá es un tipo que afortunadamente se permitió cosas que hoy agradezco infinitamente. Y a lo mejor él ni siquiera lo tiene totalmente claro, pero digo, por ejemplo, llorar como hombre, la posibilidad de saber que los hombres también lloramos. Reconocer que el miedo está presente, porque cuando tú eres pequeño, por ejemplo, yo lo vivía, la idea de tu papá como un superhéroe, que no tiene miedo, que todo lo hace perfecto, y después descubrir que sí, que papá también tiene falta, que papá también tiene miedo, que papá no siempre sabe qué hacer con todo, pero tiene la disposición a enfrentarse a sus miedos, tiene la disposición a encararlos, tiene la disposición a no rendirse. Eh, yo creo que eso en el momento te puede impresionar y te toca como digerirlo la primera vez que tomas conciencia de esto, pero luego en la vida adulta lo agradeces tanto porque también te autoriza, te da la libertad de decir, es que yo también puedo llorar, yo también puedo tener miedo, yo también puedo verme en situaciones que no sé cómo enfrentar. Y eso te quita un peso de los hombros enorme y te permite llevar una vida más humana desde la vulnerabilidad, por supuesto. Ahora, desafíos, ¿no? Y tratando de que este episodio no se extienda tantísimo, ¿no? Eh, Uno, el papá más allá, o el padre más allá del rol de proveedor. Yo creo que es clave y que sí, pueden haber papás proveedores y mamás también proveedoras, pero superar la idea de el papá o la mamá como un cajero, como alguien a quien se apela solo para obtener recursos económicos o materiales. Esto es una idea que hay que trascender. Y sobre todo no solo hay que trascenderla del lado del que apela a ese padre en esa figura, sino también desde el lugar del padre mismo. O sea, no creamos que si yo aporto económicamente ya cumplí. Porque ¿qué pasa con el afecto sobre el que hemos hablado todo este episodio?
Un papá que puede mostrarse vulnerable, lo decía hace un segundo desde mi experiencia, creo que es un gran reto porque a los papás les gusta ser el superhéroe de sus hijos, pero bueno, todos los superhéroes incluso tienen vulnerabilidades y fragilidades. Y no mostrar ningún tipo de vulnerabilidad, no mostrar ningún tipo de fragilidad, lejos de que haga al niño sentir más seguro, luego le da una profunda ansiedad de pensar que su papá es perfecto en contraposición a la profunda imperfección de lo que siente su hijo, ¿no? Entonces, cuidado porque la humanidad nos acerca. La humanidad nos acerca, la perfección nos distancia y pone cargas muy fuertes sobre los vínculos. Papás que expresan su amor no solo en acciones, también en palabras. Papás que están presentes y acompañan, ese papá que lleva a la escuela, ese papá que busca en las actividades, ese papá que ayuda a hacer una tarea, yo creo que es valiosísimo. Y que no solo cumple la función de límite, no solo esa figura de que le voy a decir a tu papá, entonces tu papá es como un coco, como un monstruo, como una policía, como una cosa. No, no, no. Un papá que también, cuando se diga esa expresión, le voy a decir a tu papá, lejos de que suene una amenaza, suene a acompañamiento, suene a confort, suene a calidez, suene a cercanía. Bien, con esto quiero cerrar este episodio de Fuera de Consulta. Si te gustó, déjale una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando, comenta, comparte, envíalo a quien creas que pueda serle útil. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides seguirnos en nuestras redes @abelsaraiva en todas las plataformas y @fuera de consulta.